esto que hemos visto en los últimos minutos acá en el noticiero meridiano de HCH nos permite entrar de lleno al análisis legal y político de lo que podemos esperar a partir de las acciones del Congreso Nacional o de una facción de diputados del Congreso Nacional. Así que lo proyectamos de inmediatamente en pantalla para ponerle a usted en contexto jurídico de lo que está pasando en este momento. Y de hecho ya lo habíamos anunciado en días anteriores de esta semana de que el Congreso Nacional, en la facción que preside el diputado y el presidente Luis Redondo, iban a tratar por medio de esa sesión extraordinaria que convocó para poder primero involucrar a los diputados del Congreso Nacional de los partidos políticos opositores y tratar de validar lo que él planteó como un análisis jurídico sobre las elecciones generales. Todo esto, como lo hemos reiterado en muchas ocasiones, en un enfrentamiento jurídico y político que había entre la Comisión Permanente y la mayoría de diputados propietarios que habían ya sesionado para ampliar el periodo de sesiones ordinarios. Pero, bueno, había una realidad política en la que también interactuaba la Comisión Permanente. Todo esto en el marco de un entorno político altamente complejo que ya lo conoce usted después del 30 de noviembre con la participación de diferentes instituciones, no solamente el Consejo Nacional Electoral. Y también hablábamos de cuáles eran los incentivos de los diputados que acompañaban todavía a estas alturas las acciones de la Comisión Permanente, muchos de ellos motivados por la falta de reconocimiento político precisamente de la Comisión Permanente, y que esto les motivaba a continuar tomando estas decisiones porque, aunque no gozaban del reconocimiento jurídico y político del resto de diputados, sí lo hacían del Poder Ejecutivo y de las demás instituciones controladas por la Presidencia de la República, pero que además muchos de ellos no fueron reelectos, y esto entonces de alguna manera los comprometía con Luis Redondo para seguirle el juego en la convocatoria a la sesión extraordinaria. Todo esto bajo el riesgo de entrar en la comisión de delitos, como ya se ha mencionado el tema de traición a la patria, pero también en el caso del diputado Luis Redondo, hacer los méritos frente a Manuel Zelaya Rosales para que, a pesar de caer en la posible comisión de delitos, lo pudieran respaldar para entrar como reemplazo para el próximo periodo legislativo, siempre en el Congreso Nacional. Ahora, encima de todo esto, con algunos casos pendientes en el Tribunal de Justicia Electoral, sobre todo en el nivel de diputados y alcaldes. Ahora, ¿cómo podemos entrar? Y me voy a adelantar un poco para ir en dos asuntos clave. Primero, ¿qué dice el decreto que publicaron en la Gaceta para que esto nos dé paso a entender sus implicaciones? Primero, y aquí, Mariel Scarlett, hay una contradicción, porque ustedes pueden ver que el decreto le ordena al CNE llevar a cabo el escrutinio general, el conteo de los votos, pero a la vez le instruye a la comisión de diputados nombrada por Luis Redondo a que acudan al Ministerio Público a que se deduzcan responsabilidades al CNE. Es decir, por un lado se le dice al CNE contar los votos, pero por otro el Congreso le pide al Ministerio Público que persiga al CNE, al cual ellos le están ordenando a que cuenten los votos. Luego, otra contradicción que encontramos en ese decreto es que se dice, ok, el CNE termina el conteo de los votos y tiene que notificarle al Congreso Nacional el resultado, y el Congreso tiene que hacer la declaratoria de elecciones. Es decir, se le pide al CNE que haga el escrutinio, pero que le mande los resultados al Congreso para que sea el Congreso el que haga la declaratoria de resultados. Sí que no, bueno, y ahí entran las implicaciones. Entonces, primero, la Constitución de la República ya expresa que el CNE, como institución del sistema electoral, no tiene relaciones de subordinación con los poderes del Estado. Es decir, el Congreso no le puede ordenar al CNE, tampoco la Presidencia de la República, hacer o no hacer algo con respecto al proceso electoral. ¿En el anterior, Rafa? También con la injerencia del presidente Donald Trump. No, y no solo eso, sino que también aquí se ve claro la denuncia que hicieron las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López de persecución que tienen en su contra, y correcto, que están omitiendo ese requerimiento fiscal que trascendió en los medios de comunicación. Correcto, sí, que aquí en HCH de hecho lo anunciamos con debida antelación en el momento en el que incluso el Ministerio Público lo negaba, ¿no? El fiscal general. Ahora, en cuanto a las implicaciones, primero,
En la sesión, y de hecho, Mariel, yo busqué en fuentes oficiales del Congreso Nacional, no se cumplió el quórum requerido por la ley para sesionar, y esto va muy vinculado a otro de los puntos que ustedes ven en pantalla, el tema de la integración de los suplentes. Hay 2 artículos importantes de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que son relevantes acá. Primero, que el presidente del Congreso Nacional puede integrar suplentes, pero primero tiene que ser el suplente del propietario que no llegó, y si no está el suplente, tiene que ser otro suplente del mismo partido político. Es decir, un suplente del Partido Libre no puede sustituir a un suplente del Partido Liberal o del Partido Nacional. Y si hicieron esto, entonces ahí caen en la usurpación de funciones, porque no es así que la ley orgánica lo plantea. Luego, el tema de la mayoría calificada. La Constitución de la República, además de que dice que no hay relaciones de subordinación entre los poderes del Estado, también dice que cualquier decreto en materia electoral ocupa 86 votos para ser aprobado. Eso quiere decir que, vaya, digamos que hubieran constituido el quórum de ley. Bueno, no tenían 86 votos para aprobar este decreto. Entonces, la publicación en la Gaceta, si bien ellos la quieren usar para legitimar el decreto, más bien es una extensión de la posible comisión de un delito del cual el Poder Ejecutivo estaría siendo parte. Ahora, ¿cómo podemos cerrar el análisis hasta este momento? Ok, si el Poder Ejecutivo formó parte, fue cómplice de lo que hizo Luis Redondo y la facción de diputados del Partido Libre, aquí es donde entra, Mariel, la sesión de Consejo de Ministros que estarían teniendo hoy, según lo que ha trascendido. La pregunta es, ¿qué le van a ordenar al jefe del Estado Mayor Conjunto y qué postura va a tener el jefe del Estado Mayor Conjunto en un momento en el que sus acciones de respaldo a la declaratoria del Consejo Nacional Electoral en realidad están enmarcadas en la Constitución? Pero si él recibe una orden ilegal, él no está obligado a cumplirla. Obviamente no va a ser fácil para las Fuerzas Armadas en este momento político, porque los pone entre la espada y la pared, entre un Poder Ejecutivo que está en complicidad con una parte del Congreso Nacional y la otra parte, la declaratoria del Consejo Nacional Electoral, que está enmarcada en la Constitución, aún a pesar de todo el debate que yo creo que es válido tener sobre las fragilidades del proceso electoral. En sí, todo depende de esa reunión que se dé hoy y que ha trascendido en las últimas horas, que pueda darse eso. Mire, hemos conocido la postura del general Valerio incluso hoy, hace instantes hemos mostrado cómo es el CLE resguardando el material electoral. Él dijo, vamos a respetar la decisión del Consejo Nacional Electoral y la declaratoria que se dé. ¿Se hizo o no se hizo? Se hizo. Y ahí lo estamos viendo. Ahora, que haya presiones, pues también pone en aprietos, se puede decir, al jefe del Estado Mayor Conjunto, pero sabemos que enmarcado en ley, él va a actuar enmarcado en ley. Ojalá que las advertencias que Estados Unidos hizo hace unos minutos tomen en conciencia, en consideración a los que quieren permanecer ilegalmente en el poder, a los que no han entendido que la gente votó masivamente y que los dejó en un tercer lugar en la posición de los partidos que fueron a una contienda electoral. Ojalá que permitan al pueblo hondureño vivir tranquilos, vivir en paz. Tienen un espejo muy claro, el espejo de Venezuela. Tiene más que claro, Rafa. No, y mire, Mariel, la democracia, es decir, yo creo que aquí el Partido Libre y el gobierno de la República tienen que ver a largo plazo. La democracia permite que un partido que sale del poder aspire a volver al poder en algún momento. Esa es la esencia de la democracia. Pero tener esta dinámica en la que cada día más no reconocen la transición política con todas las complejidades que eso ha supuesto para el país, bueno, más bien se sabotean como partido político, y yo me atrevo a decir, la cúpula del Partido Libre sabotea a nuevos liderazgos que este partido puede tener y que pueden competir por el poder en un futuro, y quién sabe alcanzarlo, porque como digo, esa es la dinámica política. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer los hondureños? ¿O qué va a pasar en el país? Bueno, en este momento yo creo que lo que tenemos que hacer es respaldar el trabajo, la responsabilidad que tienen las Fuerzas Armadas, respaldar las posturas enmarcadas en la Constitución,
y también a las demás instituciones que han tratado de contribuir a la transición política. Yo creo que aquí también es el momento en el que el sector privado, la sociedad civil, las iglesias, la academia puedan alzar la voz y acompañar la transición, porque de lo contrario, la imposición política del Poder Ejecutivo y una parte del Poder Legislativo, bueno, tiene al poder de su lado y evidentemente eso puede generar efectos adversos no solo para la transición, para el funcionamiento de nuestro sistema político, ¿no? Y ya vamos a hablar de lo que implica y por qué sacó la Presidenta de la República la decisión de retirar la denuncia del tratado de extradición, porque Mariel, eso para mí no es casualidad. Yo creo que la Presidenta de la República saca esa decisión para tratar de opacar en el debate público la decisión del Congreso Nacional. Aun cuando ella la respalda, me parece que en términos comunicacionales ella aspira a que se hable más de eso que de lo otro. Un distractivo, dice usted, correcto. ¿no? Yo